Muy buenas noches, queridos hermanos. Les damos la bienvenida en la casa del Señor. Es verdad que está haciendo mucho frío, pero aquí nos vamos a abrigar a través del Espíritu Santo y su palabra. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Bien, queridos hermanos, hoy vamos a ver una enseñanza a la que hemos titulado La conducta del cristiano a la soberanía de Dios. ¿Cuál es el comportamiento de un cristiano ante la soberanía de un Dios todopoderoso? Y hemos tomado esta enseñanza del libro de Job en su capítulo 26, versículos del 1 al 14. Es necesario leerla, por favor pongan mucha atención. Es acerca de nuestro Dios. Vamos a Job, capítulo 26, versículos del 1 al 14. Vamos a leer todo el versículo, ¿no? La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y su palabra dice: respondió Job y dijo: ¿en qué ayudaste al que no tiene poder? ¿Cómo has amparado al brazo sin fuerza? ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia? ¿Y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? ¿A quién has anunciado palabra y de quién es el espíritu que de ti procede? El 5 dice: las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. El Seol está descubierto delante de él, y el Abdón no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada, ata las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono, y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas, hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder, y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. He aquí, estas cosas son solo los bordes de su camino, y cuando leve es el susurro que hemos oído de él, o sea, casi nada, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Entramos en oración. Padre Celestial, bendito sea tu nombre, Señor, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, máster del universo. Aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Sea tu Espíritu Santo, Señor, Dios eterno, ayudándonos en esta enseñanza, Señor. Hemos partido, Señor, de tu Hijo Job, Señor, en el capítulo 26, Señor amado, para entender, Señor, lo mínimo, Padre, lo que se puede dar a una mente finita, Señor, sabiendo que los bordes de tus vestidos son las galaxias, todo el universo, Señor, como lo dice tu palabra, los bordes de tu camino, Señor. ¿Quién podrá comprender tanta hermosura y grandeza, Señor y Dios? Padre,
nos ponemos en tus preciosas manos, mi Dios Altísimo. Ayúdanos en esta enseñanza, Padre, que lo necesitamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, amén. Tomen asiento, queridos hermanos. Vamos a desarrollar esta enseñanza. Hemos visto la grandeza en Job y quisiera que ustedes la lean en su casa para que el Señor lo administre a cada uno de ustedes. La grandeza y el poder que tiene este Dios supremo, la soberanía de Dios y cuál es la conducta que tenemos que tener hacia esa soberanía, queridos hermanos. Yo me pregunto, ¿habrá alguien que se pregunta, queridos hermanos, cuáles son los límites de esa soberanía de Dios? También creo que lo habrá, como no puede ser o como no puede ser. Pero sí deberíamos preguntarnos, ¿hay alguna criatura o actividad que no esté bajo su gobierno? Absolutamente nada, hermano. Nada escapa a la voluntad de un Dios supremo, queridos hermanos. La respuesta de las Sagradas Escrituras es clara, dice: todo ser viviente, toda cosa creada y todos los eventos de la historia están bajo el gobierno soberano de Dios, nuestro Dios, queridos hermanos. Él reina sobre todas las cosas y nadie, incluyendo el hombre, queridos hermanos, por más grande la posición que éste tenga, no se escapa. Está más allá de los límites de su gobierno, como creador y sustentador. Él tiene el exclusivo e indiscutible derecho de gobernar todos los reinos, queridos hermanos, y todas las criaturas conforme a su voluntad y beneplácito, queridos hermanos. Hace todo lo que desea y no hay ningún poder en los cielos ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en el infierno que pueda cambiar o estorbar lo que Él ha determinado, queridos hermanos. Dios es el soberano. Esto quiere decir soberanía de Dios, queridos hermanos. Él es Señor y Rey de la creación. Él gobierna sobre todas las criaturas, acciones y cosas, desde la mayor hasta la menor, queridos hermanos. Es libre para hacer todas las cosas conforme a su voluntad y hacerlas para su propia gloria y, como les dije anteriormente, y beneplácito. Él hace lo que le plazca, queridos hermanos. Ningún poder en los cielos y en la tierra puede estorbar lo que Él ha determinado. ¿Cuál debería ser la respuesta del hombre hacia un Dios así, queridos hermanos? Las Sagradas Escrituras son claras también para darnos este consejo delante del Dios Supremo. Deberíamos rendirle reverencia y adoración, queridos hermanos. Adorar a un Dios Supremo, la reverencia, el respeto y toda nuestra consideración dentro de nuestro corazón debe haber estos dos argumentos. ¿Por qué? Porque Él es soberano, es Rey de reyes y Señor de señores. Cuando la soberanía o el señorío de Dios se entiende correctamente y todo el entendimiento, déjeme decirle, querido hermano, viene a través del Espíritu Santo de Dios cuando uno lo desea, cuando uno abre su corazón al conocimiento y a la sabiduría de Dios, queridos hermanos. Entonces dice, todos los hombres son movidos a postrarse ante Él y reconocer que solo Él es digno de la reverencia y obediencia, culto, adoración y alabanza de toda la creación, queridos hermanos. Entonces es necesario ver la reverencia y obediencia que nosotros debemos a nuestro Padre, queridos hermanos. Es tan necesario. La primera respuesta del hombre a la soberanía de Dios debería ser la reverencia
y la obediencia. Eso es indudable, queridos hermanos. Reverenciar a Dios es reconocer su excelso lugar sobre nosotros como Señor y dirigirnos a Él con sumo respeto y sobrecogimiento. ¿Qué quiere decir? Con respeto, porque por ejemplo, solo por decir un ejemplo, si usted está al borde de un precipicio, usted no se va a acercar, va a tener un poco de temor. Y al pensar que va a caer, usted tiene un sobrecogimiento. Entonces ese mismo sentimiento debe ser ante un Dios que usted no lo puede ver. Esa es una acción que usted debe tener dentro de su corazón, en todo acto y todo pensamiento, queridos hermanos. Reverenciar a Dios es reconocer, queridos hermanos, lo que Él es sobre nosotros como Señor y sumo y consumo, dice, con cantidad de respeto y sobrecogimiento, queridos hermanos. Tal actitud de reverencia siempre tendrá como resultado la obediencia, querido hermano. ¿Por qué? Porque usted tiene ese temor, y ese temor es un tesoro que todos los cristianos debemos atesorar y pedirle al Señor que agrandezca ese temor a Dios, queridos hermanos. Porque en el temor a Dios está la sabiduría que viene del cielo. Eso es lo que Él quiere de nosotros, queridos hermanos, que pidamos esa sabiduría, que es el temor a Dios, esa reverencia, queridos hermanos, ese respeto. Tal actitud de reverencia tendrá como resultado la obediencia, queridos. Entonces, automáticamente nosotros caeríamos en el ámbito de la obediencia, seríamos obedientes. Qué hermoso es tener un hijo obediente, qué orgullo tiene un padre cuando un hijo es obediente, queridos hermanos. De igual manera, nuestro Padre Celestial va a tener su orgullo con nosotros, sus hijos, su remanente, queridos hermanos. La soberanía implica una relación en la cual uno ejerce autoridad sobre otro. Si verdaderamente reconocemos la soberanía de Dios, entonces nos postramos ante Él en sumisión reverente a su voluntad. En sumisión reverente, queridos hermanos. No malgeniados, sino reverentes con respeto. ¿Qué nos enseñan los siguientes versículos acerca de esa gran, sincera reverencia que es debida a Dios como el Señor único y sabio de la creación? Veamos en Salmos 47, versículo 2. En Salmos 47, versículo 2 dice: porque Jehová el Altísimo es temible. Si ve, Rey grande sobre toda la tierra. Este texto nos da a Dios tres títulos: Jehová Altísimo, Rey grande, queridos hermanos. Cualquiera de estos en sí mismo debería ser suficiente para llenarnos de la más profunda reverencia. ¿Es verdad o no? Es verdad, queridos hermanos. Cuando estos tres son solos juntos por Él. La frase es temible, traduce la palabra hebrea, que no me voy a meter en eso, es la cual denota temor, sobrecogimiento, como ya lo dijimos anteriormente, con gran reverencia, queridos hermanos. Entonces tenemos que tener ese temor, pero que no es terror, sino es un respeto sumo que el hombre tiene hacia su Dios. En Jeremías capítulo 10, versículos del 6 al 7, dice su palabra: no hay semejante a ti, oh Jehová. Jeremías 10, versículos 6 y 7. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú, y grande tu
Padre Celestial. Nadie, queridos hermanos. El llamado de dar a Dios el temor es debido a Él. Está insertado entre estas tres grandes motivaciones. Lo que te debe motivar es que la grandeza de su poderío, mira lo que dice, la grandeza de su poderío en el versículo 6, la grandeza de su soberanía, queridos hermanos, es lo que estamos viendo ahora, y la grandeza de su sabiduría. Todas estas tres cosas tienen que motivarte, ¿para qué? Para que seas sumiso delante de Él. ¿Te das cuenta, queridos hermanos? También que el pasaje comienza con una declaración de que no hay nadie como Dios y termina con una repetición de la misma. Mire, ¿quién no te temerá? Dice, no hay semejante a ti. Y en el último versículo también lo dice. ¿Qué dice en el último? No hay semejante a ti. O sea, no hay ni en el principio ni en el fin. Él es el alfa y el omega, queridos hermanos. Él es. Entonces, queridos hermanos, ¿quién no temerá? Es una retórica a la luz de quién es Dios. La única respuesta lógica es darle reverencia, que es Él, el merecedor, queridos hermanos. Vamos a otro versículo para ver lo que es nuestro Padre Celestial. En Daniel 6, 25 al 27. ¿Se acuerdan del rey Darío? Dice, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos y naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. Dijo, paz os sea multiplicadas. En el 26, de parte mía es puesta esta ordenanza. Él ordenó, este rey ordenó, de que todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Mire, él siendo hombre, se dio cuenta del poder supremo de su Dios, del Dios de Daniel, el Dios de Isaac, el Dios nuestro, queridos hermanos. Y dijo, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. ¿Por qué hace este comentario aquí en Daniel capítulo 6, versículos 25 al 27? El príncipe Darío fue un rey pagano del imperio medo-persa. Sin embargo, mediante la liberación del profeta Daniel por mano de Dios, él llegó a reconocer que el Dios de Israel era el único Dios verdadero. Y ahora que nosotros tenemos ese conocimiento a través de las Sagradas Escrituras, a través de la locura de la predicación, queridos hermanos, vamos a hacernos de oídos sordos, queridos hermanos. No, queridos hermanos, sabemos y tenemos que comportarnos con denuedo nuestro accionar delante de la soberanía de Dios, con respeto y reverencia, queridos hermanos. Este rey estaba tan impresionado por la liberación de Daniel del pozo de los leones, por mano de Dios, que escribió un edicto oficial, queridos hermanos. Él dio una orden a todo el mundo, dijo, a todos los súbditos de su vasto imperio, demandando que todos mostraran reverencia al Dios de Daniel, queridos hermanos. Según este edicto, los hombres deben temer a Dios de Daniel. ¿Por qué? Primero, Él es el Dios viviente, en contraste con los ídolos que había en ese tiempo, queridos hermanos, de piedra que no tienen vida, que eran adorados típicamente por aquellos que estaban fuera de Israel. Su dominio soberano es para siempre. Él libra, rescata y hace señales y maravillas, queridos hermanos, en contraste
con los falsos dioses de las naciones, los cuales no hacen ni bien ni hacen mal. No son nada, queridos hermanos. Habiendo considerado la reverencia que es debida al Rey de Reyes y Señor de Señores, ahora consideremos la obediencia, que debe seguir a toda reverencia verdadera. A toda reverencia tiene que seguir una obediencia verdadera. ¿Qué nos enseña en los siguientes versículos acerca de la obediencia que es debida a Dios como el Señor único y soberano de la creación, queridos hermanos? Vamos a Salmos 66, 7. En Salmos 66, 7 dice: Él señoreará con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Eso quiere decir que Él tiene el panorama controlado de todo. Los rebeldes no serán enaltecidos. Selah, dice. La palabra rebeldes, la cual significa ser terco, obstinado, llevar la contraria, y espero, queridos hermanos, que en esta iglesia no haya este tipo de personas, porque se está anticipando este comportamiento. ¿Para qué? Para que, ayudados por el Espíritu Santo, podamos pasar adelante todas estas situaciones que lo único que nos alejan es de nuestro Padre Celestial, queridos hermanos. Alejarnos de ser tercos, alejarnos de ser obstinados o de llevar la contraria a las Sagradas Escrituras, queridos hermanos. En Deuteronomio capítulo 27, versículo 10, dice la palabra de Dios. Deuteronomio 27, 10 dice: Oirás, pues, la voz de Jehová tu Dios, y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No es para mañana ni después, no, es que es para hoy. La obediencia tiene que ser cuando Él lo quiere. Él dice en sus Sagradas Escrituras: hoy empezamos a ser obedientes, queridos hermanos. En la frase cumplirás sus mandamientos es literalmente oír la voz del Señor. Eso quiere decir, queridos hermanos. La palabra oirás es la cual denota más que simplemente oír, también prestar atención u obedecer lo que ha sido escuchado, queridos hermanos. Oímos la voz del Señor por medio de su palabra y los mandatos específicos que Él nos comunica, queridos hermanos, a través de las Sagradas Escrituras. Vámonos a Hechos capítulo 5, versículo 29, dice. En Hechos capítulo 5, versículo 29 dice: respondiendo Pedro a los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. En el concilio judío habían ordenado a Pedro y a los demás apóstoles que no enseñaran más en el pueblo en el nombre de Cristo. La respuesta fue de ellos que debían obedecer a Dios. Los creyentes deben dar honor a las autoridades terrenales y obedecer, es cierto, sus ordenanzas siempre que sean posibles. Sin embargo, cuando los mandatos de los hombres, escuche bien, querido hermano, cuando los mandatos de los hombres contradicen los de Dios, el creyente debe someterse primero a Dios, aunque le cueste la vida. ¿Me entendieron, queridos hermanos? Santiago, continuemos. Santiago capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La expresión engañados es lo contrario a pensar, o lo que significa pensar equivocadamente.
hablar el mal, razonar falsamente o autoengañarse, queridos hermanos. Entonces estamos viendo el discernimiento. ¿Para qué? Para que no tropecemos, queridos hermanos. En las Escrituras y en nuestros propios días vemos el peligro de confesar a Dios como Señor mientras se vive de una manera que contradice nuestra confesión. O sea, hacemos cosas que no están acorde con la palabra de Dios. ¿Cómo responde Dios a toda vana confesión de su señorío? En Malaquías 1:6 vamos a ver su respuesta. Por eso tenemos que ser íntegros, queridos hermanos. Pedirle al Señor integridad y ese espíritu nos sustente cada día de nuestras vidas. Malaquías capítulo 1, versículo 6. Si bien no recuerdo, oímos una enseñanza de este versículo. Dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues yo padre, ¿dónde está mi honra? Dice el Señor. Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está el temor a Dios? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿Se da cuenta, queridos hermanos? Siempre el hombre buscará justificación a sus pecados. ¿Por qué? Porque andamos en oscuridad, queridos hermanos. Pero la gracia de Dios alumbre a los que desean el conocimiento pleno de la voluntad eterna de nuestro Dios y Padre celestial, queridos hermanos. Veamos a Lucas capítulo 6, versículo 46. Dice, Lucas 6, 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? O sea, eres desobediente. En Mateo 7, 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre y el que está en los cielos. Es dura la palabra, queridos hermanos. Entonces, pongámonos a cuentas con nuestro Padre celestial, queridos hermanos. Esto no significa que la salvación es por obras. La verdad comunicada es que aquellos que han creído para la salvación obedecerán la voluntad del Padre, la que no tiene como resultado una vida perfecta acá en la tierra, pero resultará en una vida que está siendo cambiada por el poder del Espíritu Santo de Dios, por la gracia de Dios misma. En otras palabras, la fe tendrá como resultado las obras. Por lo tanto, las obras son evidencias de la fe, queridos hermanos. Usted puede ver esto cuando tenga tiempo. Le recomiendo, queridos hermanos, que vean en Santiago capítulo 2, desde el versículo 14 hasta el 26, que es el final de este capítulo 2. Ahora prosigamos a ver el culto, adoración y alabanza para nuestro Padre querido. Si los hombres piensan que es apropiado rendir homenaje y honor a los reyes y gobernadores de la tierra, cuyas vidas son mortales y cuyos reinos son frágiles, pasajeros y temporales, que es lo mismo, ¿cuánto más debería la iglesia, la novia de Cristo, queridos hermanos, y la humanidad honrar al Rey eterno, cuyo reino permanece para siempre? Aunque hay muchos reyes y señores, solo Dios lleva el título de Rey de Reyes y Señor de Señores.
Solo Él es supremo sobre toda la creación, gobernando con soberanía absoluta, sin obstáculos. Los habitantes de la tierra son como saltamontes delante de Él. Las naciones le son como una gota en un balde y son estimadas como un grano de polvo en la balanza, queridos hermanos. Así nos ve el Señor. Él reduce a los gobernantes a nada y hace vanas las decisiones de los más poderosos entre los ángeles y los hombres, queridos hermanos. No hay sabiduría, entendimiento ni consejo contra Él. ¿Qué va a haber contra un Dios soberano, supremo, alto, el verdadero, el que es? No hay nada, queridos hermanos. Dios hace todas las cosas conforme al consejo de su propia voluntad, queridos hermanos. Y ninguna criatura en los cielos ni en la tierra, como se les dijo al principio, puede detener su mano ni decirle: ¿qué has hecho? Por eso Él debería ser el centro del todo culto y adoración y alabanza de parte de nosotros, queridos hermanos. Ahora vamos a ver en Salmos 99, 1 al 5, donde estos 5 versículos, queridos hermanos, son de grata enseñanza para entender la soberanía, el comportamiento que nosotros tenemos que tener, que nuestra conducta, queridos hermanos, de cristianos verdaderos, tenemos que reaccionar hacia Él, hacia nuestro Supremo, queridos hermanos. Hasta nosotros entender su verdadera, lo que es, queridos hermanos, un gobernante eterno, soberano de los cielos y los mares, queridos hermanos. En Salmos 99, del 1 al 5, se encuentra una de las declaraciones majestuosas en el Antiguo Testamento acerca de la adoración que debemos a Dios como Señor Rey. Leamos hasta familiarizarnos con su contenido y después meditaremos en las siguientes preguntas. ¿Cómo se describe a Dios en los siguientes versículos? ¿Qué nos comunica esta descripción que se hace de Dios acerca del gobierno soberano sobre la creación? En el primer versículo, en el 1 del 99 de Salmos 99, del 1 al 5, dice: Jehová reina, escuche bien, Jehová reina, temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines. Se conmoverá la tierra, dice, queridos hermanos. Esta palabra dice, significa ser rey o reinar como rey. Él es el gran rey sobre toda la tierra, queridos hermanos. ¿Se da cuenta? Si nosotros vemos en Salmos 47, 2, por favor, me ponen en Salmos 47, 2, para que veamos que Él es el gran rey sobre toda la tierra. 47, porque Jehová el Altísimo es temible, rey grande sobre toda la tierra. ¿Se da cuenta, queridos hermanos? Entonces nosotros vemos, queridos hermanos, que Él está sentado sobre los querubines, dice. Sabemos muy poco, queridos hermanos, de estas criaturas angelicales llamadas querubines. Es posible que, al igual de los serafines, tal vez escucharon, queridos hermanos, estén entre los grandes de todos sus seres creados, y sin embargo Dios está entronizado en ellos, sobre ellos, como su creador y sustentador y Señor. Ustedes tienen que tener esa idea que Él creó todo lo que se ve y lo que no se ve, hermanos. Jehová en Sión, en el versículo 2 dice: Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todo
todos los pueblos. Él es grande. Esta palabra es un término relativo. Algunos hombres pueden considerarse a sí mismos grandes en comparación con otros, pero Dios es infinitamente más grande que toda la creación conjunta. Él es grande sobre todo, queridos hermanos. En el versículo 2, queridos hermanos, Él es exaltado sobre todos los pueblos. La palabra se traduce el vocablo hebreo rum, el cual puede ser traducido como alto, exaltado, puesto aparte, para darnos una perspectiva de cuán exaltado es realmente el Señor. El profeta Isaías nos dice que la tierra es el estrado de sus pies, en Isaías 66:1. Veamos en Isaías 66:1 que Él dice: la tierra es el estrado de sus pies. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Es el estrado de sus pies. Alaben tu nombre, grande y temible, Él es santo. Miren el versículo 3 de Salmos 99. El nombre grande, el cual significa temer o reverenciar a Dios, ha sido temido por alguna inconsistencia o su naturaleza. No hay que temerle porque quizás Él es malo o injusticia hay en sus obras. No, queridos hermanos, su grandeza y santidad, queridos hermanos. Él es santo. La palabra traduce como santo, quiere decir separado, marcado para ser apartado, puesto aparte o retirado del uso común, queridos hermanos. Dios no es común. Con respecto a Dios, la palabra tiene por lo menos dos significados importantes. Dios es trascendente sobre su creación. Él es trascendente sobre la corrupción de la creación. O sea que Él tiene control de su creación, queridos hermanos. Y en el versículo 4 dice: y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud, tú has hecho en Jacob juicio y justicia. ¿Cómo es descrito el reinado de Dios en el versículo 4? ¿Cuáles son las características de su gobierno soberano de la creación? ¿Cómo Él se comporta con su creación? ¿Cómo Él actúa con nosotros? ¿Cómo debería impactar en nuestras vidas estas verdades, queridos hermanos? El reinado se caracteriza por su fuerza, su amor, la justicia y su equidad, su justicia suprema y rectitud en sus juicios. Esto debería inspirarnos a cada uno de nosotros y en el creyente a la mayor confianza y seguridad. Y deberíamos conducir al rebelde a arrepentirse de sus caminos y buscar la reconciliación con Dios. Es una esperanza que nosotros tenemos con nuestro Padre Celestial. Según los siguientes versículos del Salmo 99 y 1:5, veremos cómo deberíamos responder los hombres a estos versículos. Ahora vamos a ver cómo deberíamos responder. En el versículo 1 dice: Jehová reina, temblarán los pueblos y está sentado sobre los querubines. Se conmoverá la tierra, dice. Es reenfatizar el entremecimiento, no es por causa alguna de inconsistencia de Dios que había en Él, o un ser caprichoso y no confiable, pero es al contrario, queridos hermanos. Nuestro estremecimiento debe ser maravillándonos como respuesta a su infinita grandeza y majestad. Nuestro temor es porque estamos delante de un Dios santo, que no podemos
No solo los hombres deberían estremecerse, el mundo mismo debería sacudirse. Han escuchado que la tierra mismo clama la redención. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre los pueblos. En el versículo 2 aprendemos que Dios es exaltado sobre los pueblos. Entonces, ¿cómo podemos exaltarle al Señor? Esto significa reconocer, confesar sus estatutos excelsos sobre toda la creación, queridos hermanos. Alaben tu nombre grande y temible es santo. Esto es en el versículo 3. La palabra alaben traduce, significa literalmente, queridos hermanos, lanzarse o arrojarse en un sentido figurado, confesar y alabar en cierto sentido, alabar y simplemente confesar lo que Dios nos ha revelado acerca de sí mismo es verdad. Y lo que es verdad en nosotros rompe nuestro corazón de piedra y nos convierte en un corazón de carne, pero esa transformación es con llanto y gozo. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que somos pecadores, queridos hermanos. Que el Señor está transformando nuestras vidas. En el versículo 4, la gloria del Rey ama el juicio, tú confirmas la rectitud y tú has hecho en Jacob juicio y justicia. La gran fuerza de Dios y su soberanía. Jehová el Rey ama el juicio y ha confirmado la rectitud. Aunque su dominio es absoluto, queridos hermanos, e incontrolable, y su poder irresistible, Él no abusa de él, ni lo convierte en tiranía y opresión, como los príncipes del mundo comúnmente lo hacen, o nuestros gobernadores, sino que controla y maneja las cosas con justicia. Debemos tener esa plena confianza en Él. Nuestra conducta cristiana debe estar a la altura y consideración conforme da a Cristo, queridos hermanos. A Cristo se le da lo mejor de nosotros para que la gracia y todo lo que Él tiene para nosotros nos llene hasta la copa rebosada de su gracia y misericordia, queridos hermanos. Que es preferible a que se llene la copa de la ira de Dios en contra de nuestros pecados, Padre Santo. ¿Quién podrá resistirse en manos de un Dios airado? Nadie, queridos hermanos. Queridos hermanos, aquí, aunque el dominio es absoluto, incontrolable y su poder irresistible, Él no abusa de Él, queridos hermanos. Tener plena confianza. Él no es un gobernante arbitrario. Su reino es para el momento de la justicia. Dios no abusa de su poder convirtiéndolo en tiranía, no, queridos hermanos, sino que lo une con su justicia y nobleza. Y viendo el último versículo, queridos hermanos, el 5 del Salmo 99 dice: exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo, santo Dios. La palabra exaltar, la cual puede ser traducida también como ser alto o ser puesto aparte. Entender el poder, la santidad de Dios y su bondad debe guiarnos a exaltarlos y humildemente postrarnos a sus pies. No es que nos vamos a postrar con orgullo, renegados, no, es que ya lo mandaron a hincar. No, queridos hermanos, debe nacer de nosotros. Viendo nuestra bancarrota espiritual, caernos de plumas delante de sus pies, queridos hermanos. El objeto de la exaltación y de la adoración en el estrado de sus pies es de someterse a uno mismo, a su soberanía, y el responder apropiadamente a su santa presencia, queridos hermanos. Él es santo. La frase esta dice, está en el Salmo 99:3, ahí
también está, que lo hemos dejado para analizarlo aquí. Es repetida para dar énfasis. Dios es santo en todo lo que Él hace. La Biblia llama a Dios santo más que cualquier otra cosa. Su soberanía se basa en la santidad, en su santidad. O más que justo, más que misericordioso o amoroso. De hecho, santo es el único epíteto de Dios que es repetido 3 veces para darle énfasis, como en Isaías capítulo 6, versículo 3. Mire lo que dice. Es llamado 3 veces para darle énfasis, dice. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Se da cuenta, 3 veces santo. Y en Apocalipsis 4:8, para irnos al Nuevo Testamento, dice, eso fue en Isaías en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también lo hace 3 veces, dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Santo Dios, gloria a Dios. La santidad, queridos hermanos, es la armonía de todas las virtudes. El Señor no tiene un solo atributo en exceso, sino que todas las glorias están en Él como un todo. Esta es la corona de su honor, el honor de su corona. El poder no es la joya de su elección, sino su soberanía santa, queridos hermanos. Y hemos visto, queridos hermanos, cómo debe ser el comportamiento de un cristiano verdadero a su soberanía. Recuerden, queridos hermanos, en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Demos gracias al Señor. Es tiempo de orar. Póngase de pie, querido hermano. Amado Señor y Padre, te damos gracias, Padre, por lo que tú eres, Señor. Ayúdanos a ser, Padre, como tú, Señor, como tú lo eres, Padre Santo. Porque sin santidad no podremos verte a ti, Señor. Te ganaderidamos, Padre, porque sin santidad siempre estaremos alejados de ti, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser, Padre, verdaderos hijos tuyos, la verdadera grey tuya, Padre, ovejas de tu rebaño. Guíanos, Padre, nuestros pasos. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. Gracias, Padre.